Bueno, en este video vamos a dar la definición axiomática de probabilidad y vamos a demostrar unos teoremas que se utilizan con mucha frecuencia en la resolución de los ejercicios de probabilidad. Bueno, la definición dice que P es una función definida en un espacio de suceso C si cumple tres condiciones. La primera condición dice que para todo suceso A se tiene que cumplir que la probabilidad de A es mayor o igual que 0. Y la segunda condición dice que la probabilidad del espacio muestral tiene que ser igual a 1. De la condición 1 y 2 podemos deducir que la probabilidad de un suceso siempre es un número mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, es decir, es un número que va a estar entre 0 y 1. La tercera condición, o el tercer axioma mejor dicho, dice que si A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n son sucesos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Quiere decir que si hacemos la intersección, o sea, tomamos dos de ellos y hacemos la intersección me va a dar vacío. Eso quiere decir que sean mutuamente excluyentes. O sea que todos estos sucesos son conjuntos disjuntos. Eso quiere decir. Entonces, si tenemos que esos sucesos son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de ellos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Es decir, la probabilidad de A1 unido con A2 unión A3 unión A sub n es igual a la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 más la probabilidad de A sub 3 y así sucesivamente hasta la probabilidad de A sub n. A partir de estos tres axiomas se pueden demostrar una serie de teoremas que es los que vamos a hacer ahora y que, como dije al principio del video, se utilizan con mucha frecuencia cuando tenemos que resolver ejercicios de probabilidad. El primer teorema lo que dice es que si phi es el conjunto vacío, entonces la probabilidad del vacío es igual a 0. Entonces, para demostrar esto, lo que vamos a escribir es lo siguiente. Nosotros podemos escribir esto que está acá, que E unión vacío es igual a E. Esto se cumple porque cualquier conjunto unido con el vacío me da ese mismo conjunto. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer en el segundo paso es aplicar la probabilidad a ambos miembros de la igualdad. Entonces me va a quedar que la probabilidad de E unión vacío es igual a la probabilidad de E. Ahora bien, tanto E como el vacío son sucesos mutuamente excluyentes porque son conjuntos disjuntos, es decir, la intersección entre ellos, si yo hago E intersectado vacío, me va a dar vacío. Por lo tanto, como son mutuamente excluyentes, puedo utilizar el axioma 3 y escribir esto como la probabilidad de E más la probabilidad del vacío. Y esto me va a quedar igual a la probabilidad de E. Ahora, por el axioma 2, nosotros sabemos que la probabilidad de E es igual a 1. Entonces, si sustituimos y hacemos el reemplazo, me quedaría que 1 más la probabilidad del vacío es igual a 1. Despejamos la probabilidad del vacío, pasamos este 1 que está sumando a la otra parte restando y me quedaría que la probabilidad del vacío es igual a 1 menos 1. Por lo tanto, la probabilidad del vacío es igual a 0, que es lo que queríamos demostrar. Pasamos ahora al teorema 2. El teorema 2 lo que dice es que si no A, o esto se lee también a complemento, ¿sí? Si no A es el complemento del suceso A, entonces la probabilidad de no A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Para demostrar esto nos vamos a apoyar en este esquema, ¿sí? Que fíjense, si tomamos a este rectángulo rojo como el espacio muestral y tenemos acá el suceso A, esta parte va a ser el complemento de A. Es decir, lo que hice fue dividir al espacio muestral en dos sucesos, A y no A. Entonces, fíjense que por este gráfico podemos expresar a E, el espacio muestral, como la unión de estos dos sucesos. O sea, la unión de A y no A. Ahora bien, si aplicamos la probabilidad a ambos miembros, nos quedaría la probabilidad de E es igual a la probabilidad de A unión A complemento. Ahora bien, como A y no A, y lo podemos ver incluso acá en el gráfico, como A y no A son sucesos mutuamente excluyentes, porque son conjuntos disjuntos, entonces por el axioma 3 podemos escribir esto como la probabilidad de A más la probabilidad de no A. Ahora, si despejamos la probabilidad de no A, me quedaría que es 1 menos la probabilidad de A. Por lo tanto, me queda lo que queríamos demostrar. Vamos a ver ahora el teorema 3. El teorema 3 lo que dice es que si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B.
Para eso, bueno, como hicimos antes, nos vamos a apoyar en un diagrama de Venn. Tenemos el espacio muestral en rojo, marcado en rojo, el conjunto digamos el círculo azul sería B y el círculo A sería, el círculo naranja sería A, ¿sí? Fíjense que acá se cumple que A está contenido en B, es decir, todo elemento de A es también elemento de B. Entonces lo que vamos a hacer es expresar a B como la unión de dos conjuntos que sean mutuamente excluyentes. Entonces fíjense que al conjunto B podemos pensarlo como A unido con, lo vamos a unir con esta parte que estoy marcando en verde. Ahora, esta parte que estoy marcando en verde se puede escribir como no A intersectado B, porque no A sería, que es el complemento de A, serían todos los elementos del universal que no pertenecen a A. Si yo hago eso, lo intersecto con B, me va a dar la parte que está representada en verde, que acabo de marcar. Por lo tanto, como dije, entonces podemos escribir a B como A unido con esta parte en verde. Entonces, escribimos a B como la unión de A con no A intersectado B. En el siguiente paso, aplicamos la probabilidad de ambos miembros de la igualdad y utilizando el axioma 3 vemos que estos dos sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, su intersección es vacía. Entonces por el axioma 3, me queda que esto es la probabilidad de A más la probabilidad de no A intersectado B. Ahora fíjense que la probabilidad de B es lo mismo que la probabilidad de A y le estoy sumando en este caso la probabilidad de no A intersectado B, que por el axioma 1 es mayor o igual que 0, pues siempre la probabilidad de un suceso cualquiera va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, como le estoy sumando una cantidad positiva, claramente la probabilidad de B es mayor o igual que la probabilidad de A. Entonces acá me queda lo que quería demostrar, que la probabilidad de, si lo miramos al revés, que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Bueno, pasamos al teorema 4. El teorema 4 lo que me dice es que si A y B son dos sucesos, entonces la probabilidad de A intersectado no B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersectado B. Bueno, hacemos el diagrama acá y la clave, lo que vamos a hacer es expresar al conjunto A como la unión de dos sucesos que sean mutuamente excluyentes. Fíjense que podemos escribir a A como la unión de la intersección con esta parte que está acá. Ahora, la parte verde es A intersectado B y la parte violeta o rosa sería, ¿sí? Fíjense, lo podemos escribir como A intersectado no B complemento, porque no B, o sea, B complemento serían todos los elementos del universal que no pertenecen a B, y si lo intersectamos con A me queda la parte que yo quiero. Entonces escribimos a A como la unión de estos dos sucesos que acabamos de poner acá. Luego aplicamos la probabilidad de ambos miembros y me quedaría que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A intersectado no B unión con A intersectado B. Ahora, como estos sucesos son mutuamente excluyentes, por el axioma 3 podemos escribir esto como la probabilidad de A intersectado no B más la probabilidad de A intersectado B. Si despejamos la probabilidad de A intersectado no B, pasamos esto que está sumando, lo pasamos a la otra parte restando y me quedaría que es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersectado B, que era exactamente lo que estábamos buscando, lo que queríamos demostrar. Bueno, ahora sí, nos vamos entonces al último teorema, el teorema 5. Que el teorema 5 lo que dice es que si A y B son dos sucesos, entonces la probabilidad de la unión, o sea, de A unión B, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B. Lo que hay que tener en cuenta en el teorema 5 es que de alguna manera está diciendo que A y B no son mutuamente excluyentes, ¿sí? O sea, lo está diciendo de manera implícita, es decir, A y B son dos sucesos que no son mutuamente excluyentes. Entonces, cuando A y B son dos sucesos que no son mutuamente excluyentes, se cumple esto que está acá, que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos menos
la probabilidad de la intersección. Bueno, para demostrar esto, hacemos de vuelta el diagrama de Venn. Tenemos los dos conjuntos y lo que vamos a hacer es escribir a la unión, o sea, a A unión B, lo vamos a escribir como la unión de dos sucesos que sean mutuamente excluyentes. Entonces, podemos escribir a A unión B como A, o sea, toda esta parte A, y lo vamos a unir con esta parte de acá, que sería no A intersectado B. Entonces, sería A unión no A intersectado B. Como hicimos antes, aplicamos la probabilidad a ambos miembros y me quedaría que la probabilidad de unión B es igual a la probabilidad de A unión no A intersectado B. Ahora, como A y no A intersectado B son sucesos mutuamente excluyentes, por el axioma 3 me quedaría la probabilidad de A más la probabilidad de no A intersectado B. Ahora bien, por el teorema 4 nosotros tenemos esto, que la probabilidad de A intersectado no B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersectado B. Entonces, aplicamos el teorema 4 acá. Entonces, por el teorema 4 lo voy a escribir. Por el teorema 4 nos quedaría que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A, y ahora acá utilizamos el teorema 4, entonces me quedaría que esto es la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B. Entonces llegamos a lo que queríamos demostrar. Bueno, acá hago una aclaración. El teorema 5 se puede generalizar para más cantidad de sucesos. En este caso, por ejemplo, si tenemos la probabilidad de la unión de tres sucesos A, B y C, esto sería la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersectado B menos la probabilidad de A intersectado C menos la probabilidad de B intersectado C más la probabilidad de A intersectado B intersectado C. Es decir, lo que hacemos es sumar las tres probabilidades de los tres y le restamos las probabilidades que se obtienen al intersectar o sea, tomamos los sucesos 2 a 2, o sea, le restamos la intersección, ¿sí? En este caso de A intersectado B, A intersectado C y B intersectado C. Y también le sumamos la probabilidad de la intersección de los tres, ¿sí? Bueno, esta fórmula para tres sucesos A, B y C, esta última que acabo de poner acá, se puede demostrar utilizando la misma idea que usamos antes, ¿sí? Yo no lo voy a hacer en este video, pero sí voy a indicar qué es lo que hay que hacer, que en este caso, bueno, obviamente lo voy a dejar como ejercicio este teorema, esta generalización, pero la clave está en expresar a unión B, unión C, lo tenemos que expresar como la unión, ¿sí?, de sucesos que sean mutuamente excluyentes. Entonces, a partir de ahí, bueno, se puede aplicar el axioma 3 y empezar a desarrollar y bueno, tratar de ver que se cumple, ¿sí? También uno puede utilizar un diagrama de Venn como hice recién, en donde esta vez hay que escribir tres conjuntos A, B y C, y bueno, a partir de allí se puede deducir, pero lo voy a dejar como ejercicio. Entonces, acabamos de demostrar entonces 5 teoremas, ¿sí? Que como vamos a ver en videos posteriores, se utilizan con mucha frecuencia para resolver ejercicios de probabilidad.